este vídeo vamos a hablar del flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico viene representado por esta letra y es igual al producto escalar del campo eléctrico por el vector superficie. Para ello vamos a tener que definir antes el vector superficie, ya que el vector campo eléctrico lo debemos conocer. Para definir el vector superficie tenemos que tener una superficie, nos vale esta, y el vector superficie será un vector perpendicular a dicha superficie cuyo módulo es igual a la superficie que representa. Por lo tanto, el vector superficie, si tenemos por ejemplo que esta superficie son 10 metros cuadrados, el vector superficie, su módulo serán 10 metros cuadrados. Las unidades también son las mismas que en la superficie. Y su dirección y sentido será perpendicular a la superficie y saliendo de la superficie. Dado que tenemos una superficie plana, el vector superficie simplemente sale de esa superficie. Si tuviésemos una superficie curvada, como es este caso de aquí, el vector superficie sería perpendicular a dicha superficie y su sentido sería desde la parte cóncava a la convexa, es decir, este sentido de aquí. Dado que el flujo del campo eléctrico lo definimos como el producto escalar, dado que el flujo del campo eléctrico está definido como el producto escalar del vector campo eléctrico y el vector superficie, podemos decir que el flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar. Por lo tanto, al hacer el producto escalar, sabemos que el producto escalar de dos vectores viene dado también como el módulo del primer vector, en este caso el campo eléctrico, por el módulo del segundo vector, en este caso el vector superficie, multiplicado por el coseno del ángulo que forman el vector superficie y el vector campo eléctrico. ¿Y qué quiere decir el flujo de campo eléctrico? Supongamos que tenemos la superficie que hemos dicho antes, 10 metros cuadrados, y el flujo del campo eléctrico lo que medirá es el número de líneas de campo que cruzarán esta superficie. Por ejemplo, si tenemos estas líneas de campo eléctrico, podríamos contarlas y ver cuál es el flujo de campo eléctrico contando el número de líneas de campo que atraviesan la superficie de 10 metros cuadrados. ¿De qué va a depender el flujo de campo eléctrico? Por supuesto va a depender de la intensidad del campo eléctrico, ya que a más intensidad las líneas estarán más juntas, por lo tanto habrá más líneas que cruzan la superficie. También va a depender de la superficie, dado que si la superficie es más grande, entrarán más líneas de campo y si es más pequeña entrarán menos. Y por último, va a depender del ángulo que forman el campo eléctrico y la superficie. Vamos a ver esto con un ejemplo. Si nosotros, como vemos en este vídeo, tenemos las líneas de campo saliendo hacia la imagen, podemos tener la superficie perpendicular a las líneas de campo. Por lo tanto, el vector superficie, dado que es perpendicular a la superficie, será paralelo a las líneas de campo. Si nosotros giramos la superficie y de esta manera tenemos un ángulo entre el vector superficie y el vector campo eléctrico, tendremos un ángulo alfa y podemos observar que las líneas de campo que entran en la superficie son menos, es decir, el flujo ha disminuido. También, si nosotros variamos el campo eléctrico o la superficie, en este caso estamos variando el campo eléctrico, las líneas de campo que atraviesan la superficie también son menos. Así que volvemos a nuestra definición de flujo de campo eléctrico y vamos a resolver un ejemplo. Si nosotros tenemos una superficie como esta de aquí y tenemos el campo eléctrico yendo en este sentido, podemos dibujar solo una línea de campo, no hace falta que dibujemos todas porque todas van a ser paralelas en principio, y vamos a suponer que este vector campo eléctrico va a formar un ángulo alfa, va a formar un ángulo de 60 grados con el plano de la superficie. Sabemos que también vamos a tener el vector superficie que es perpendicular a dicha superficie. Vamos a dar valores al problema. Por ejemplo, vamos a decir que el módulo del campo eléctrico son 100 newtons por coulombio y que la superficie son de 10 metros cuadrados. Para calcular el flujo de campo eléctrico, simplemente tendremos que hacer el campo eléctrico en módulo, es decir, 100, multiplicado por la superficie, que en este caso son 10 metros cuadrados, hay que tener en cuenta que tenemos todo en sistema internacional, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Pero ese ángulo no son 60 grados, ya que ese es el ángulo que forma el campo eléctrico con la superficie. El ángulo que forman el vector superficie y el campo eléctrico, este de aquí, dado que el vector superficie son 90 grados con la superficie, y este de aquí, el campo eléctrico son 60, está claro que el ángulo que forman el vector superficie y el campo eléctrico son 30 grados, por lo tanto tendré que multiplicar por el coseno de 30. De esta manera tendré 100 por 10, 1000, por el coseno de 30, 866 newtons metro cuadrado partido coulombio, aproximando. Y con esto podríamos calcular el flujo de campo eléctrico. ¿Para qué vamos a usar el flujo de campo eléctrico? Para aplicar el teorema de Gauss, que nos servirá para calcular el campo eléctrico, pero lo veremos en otro vídeo.